con el patrocinio de Dirección de Vinculación con el Medio, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, Escuela de Puericultura y Obstetricia de la Universidad de Santiago de Chile y el alto auspicio de Escuela Ser Holístico, líderes en formación de terapeutas, Tedocha, mente, cuerpo y alma, Global English, el inglés a un clic de distancia, y Clínica Doctora Isidora Leiva Ramos, salud y belleza en el corazón de Las Condes. Presentan Té Holístico. Muy buenos días, ¿cómo están todos en casa? Por acá muy contentos de volver a recibirlos en esta edición de El Té Holístico. Juntitos acá por Tevex, agradecer a todos los que nos están mirando en casa, ¿sí? A darle también el agradecimiento a toda la gente que nos ha escrito a los mails, a los WhatsApp, los llamados que hemos recibido. Nos quedan de la semana pendiente pasada, así que por favor vamos a estar juntitos para poder acompañarlos y acortar esta distancia que tenemos entre la pantalla y el living de su casa. Oye, ¿sí? La sintonía que hemos tenido. La sintonía está pero tremenda, hemos recibido muchas gracias, Luchito, de verdad. Le vamos a recordar a la gente nuestros teléfonos al más 569-2243-3918 y nuestro contacto para el mail contacto@teholístico.cl. ¿sí? Sin irme más rápido que pronto, voy a presentar a mi primer invitado, que hoy la verdad tengo un invitadísimo de lujo. Bien, Simón es una persona que se dedicó a... Simón es una persona que se dedicó a hacer el movimiento de la Fundación Positivo de la Muerte, el cual nos va a estar acompañando para poder explicar un poquito más el tema que vamos a recibir el día de hoy. Simón, un gusto. Muchas gracias, Simón. Gracias. También Bienvenido. tenemos con nosotros, sí, a nuestro gran Lucho Arena, sí, que ya es de la casa, nuestro... Gracias, cantante, compadre. Gracias. humorista, Siempre actor. preparado y siempre contento de estar aquí una vez más y junto a distinguidos invitados. Me gusta muchísimo. Sin quedarme atrás me voy a ir con José Miguel Peña, JM Peña, nuestro psicólogo de la escuela, profesor. Gracias. Y también nos ayuda con muchas cuestiones pedagógicas en todo lo que es a nivel de nuestros programas y demás. Vamos a estar directamente hoy hablando de la muerte y el paso a la transformación del ser. Este es un tema en el cual nos vamos a situar para trabajarlo desde el área positiva, para poder entrar muy contentos a poder explicar más que nada cuáles son cada una de las fases, de las transformaciones que van sucediendo en cada uno de este sistema, y por eso tenemos a estos grandes invitados. Oye, démosle un saludito a la Paulita también. Uy, gracias que te acordaste, Luchito. Un beso a la Paulita, que está en casa. Está resfriado, que se nos mejore, por favor. Tómese la agüita de hierba, tómese la temperatura y a si no, tómese un tecito. Un té holístico. Muy bien, compartan el té holístico. ¿Sí? Simón, me quiero ir directo con vos. Bien, te quiero preguntar, ¿cómo se formó? ¿Cuál fue el motor que te impulsó a hacer este movimiento? Una iniciativa más que nada personal, por mi historia de vida, por mis propios duelos y por el contacto con personas en duelo, por las conversaciones que se generaron con esas personas, el nivel de profundidad y de transformación y de sanación personal que generaron esos encuentros con personas en duelo. Me mostró a mí este lado de la muerte del que nunca nadie me había hablado, del que yo nunca tampoco había visto, que es este lado tan conectado y tan profundo y tan luminoso, porque siempre la muerte te la muestran como algo oscuro, algo triste, algo que hay que tenerle miedo, algo de lo que no hay que hablar, algo lúgubre, y resulta que mientras más me metí en mi propio trabajo con la muerte y con otras personas que estaban viviendo el duelo, más conectado me sentí con mi propio ser y más conectado me sentí con estas otras personas. Entonces ahí surge esta mirada más positiva y luminosa de la muerte. Exacto. Con respecto a eso, ¿de dónde surge este nombre de Movimiento Positivo de la Muerte? Porque mientras te estaba escuchando me fuiste haciendo como un marco en el cual, pucha,
Cuéntame, ¿por qué nace este nombre? Sí, la gente escucha muerte y positivo y como que no lo entiende No mucho. lo relaciona. Claro, medio contradictorio. Y no es como que la muerte hay que mirarla, no sé, si me va a morir mañana o si se me acaba de morir alguien muy cercano, no es como que tengo que mirarlo necesariamente como algo positivo o me tengo que reír. Pero la parte positiva tiene que ver con esta profundidad y con esta luminosidad, con esta cosa que no es oscura, que es todo lo contrario, y con la capacidad de aceptar la vida y la muerte como son, con lo bueno y con lo difícil. Entonces darle esta mirada positiva no es jajaja, sino ponerle mucho humor, ponerle amor a la cosa, pero mirarla y aceptarla como es. De ahí viene el tema positivo. Sí. Les voy a recordar a todos en casa nuestros teléfonos para que nos escriban los WhatsApp, para que nos puedan estar llamando, nos escriban el mail. Recuerden el más 569-2243-3918 y nuestro contacto para el mail, contacto@tiolístico.cl. José Miguel, me quedé pensando, José Miguel, te quería preguntar, dentro de estos términos psicológicos, ¿sí? ¿Qué significa la muerte en sí para nosotros? Mira, nosotros igual tenemos que entender de que nosotros venimos de una herencia, ¿cierto? Judeo-cristiana. Somos occidentales, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros siempre, como función principal que tiene el lenguaje, ¿cierto? Que es construir una realidad. Entonces, nosotros, en el momento que estamos diciendo o emitiendo la palabra muerte, eso ya empieza a entregar un condicionante cultural, ¿cierto? En el cual va muy enfocado a este proceso como de pérdida de algo. Pero este proceso de pérdida no es bien tomado, sino que siempre está como enfocado al aspecto del sufrimiento, al aspecto del dolor, ¿cierto? Y también hay que ir entendiendo de que los procesos de muerte no van enfocados tan solo a una imagen de alguien que se fue, porque también yo puedo vivir situaciones de muerte o ciertos prácticas, por ejemplo, el que yo esté trabajando durante 10 años en un lugar y que ese lugar ya después me despiden, eso también vendría siendo un proceso de duelo, un proceso de muerte también. Claro. Pero eso tiene tantos efectos porque nosotros no estamos como preparados como culturalmente para poder recibir este fenómeno de buena manera, claro, que puede tener muchas repercusiones a nivel emocional y muchas repercusiones a nivel conductual, ¿sí? Por supuesto. Entonces, ese tipo de regulaciones puede conllevar inclusive a que nosotros podamos ir arrojando ciertos síntomas que cada vez se van agravando cada vez más, y eso perfectamente puede convertirlo en un trastorno. Entonces, parte de una cultura finalmente, pero ya después se va teniendo tanto efecto en la mente y en el comportamiento de las personas, claro, que lo empiezan a hacer como un poco más como intenso, ¿cierto? Más como, no un proceso como tan trascendente como debería ser. Somos occidentales también. Claro. Si fuésemos orientales, cambiaría. Otro el comienzo, ¿cierto? En base a eso, Simón, te quería hacer una consulta. En base a eso, ¿existe entonces la muerte o es una transformación del ser? Es una gran pregunta que hago para 14 es que justo programas. Me agarré entre medio y te vi con la taza y dije ya, le voy a preguntar a Simón. Para mí, ese tipo de muerte no existe. Para mí la muerte física, que la vemos como este fin y que todo se termina, no existe. Para mí es totalmente una transformación. Nosotros somos mucho más que este cuerpo físico, pero eso es una opinión personal. Pero yo creo que esa muerte a la que le tenemos tanto miedo y que nunca queremos vivir y la que no queremos hablar, sí existe. Y esa muerte es la vida que estamos teniendo hoy día. Yo siento que hoy día, con la desconexión que tenemos de la muerte, con esto, separar la muerte de la vida, nos hemos desconectado de quiénes somos nosotros verdaderamente, que somos estos seres perecederos que vinimos a esta vida a aprender a morir. Y en esa desconexión con la muerte dejamos de vivir, dejamos de entender la vida como una totalidad, dejamos de aceptar la vida y nos estamos, al negar la muerte, estamos negando la vida y no estamos viviendo hoy día. La humanidad para mí adelantando. Es que como decía JP, no, JM. José Miguel. Como decía JM, todos los días estamos viviendo algún tipo de muerte. Sí. Y siento yo que ese es el sentido de la vida. Nosotros vinimos a esta vida a aprender a morir, a aprender a desprendernos,
a aprender a soltar. Ese para mí es el sentido de la vida. ¿Y tú pensáis que, por ejemplo, la sociedad actual haya dejado de lado un poco la espiritualidad? Totalmente, es que en esa desconexión de la muerte nos desconectamos de nuestra alma, de nuestro ser más profundo. Entonces, es que eso es estado de confort, porque a la gente no le gusta pensar que se va a morir, le da susto. Sí, pero en ese susto, como te digo, se produjo este paradigma donde estamos vivos, pero no estamos viviendo. Claro. Entonces, ahí, esa para mí es la verdadera muerte. Donde nos alejamos un poco de esta filosofía. Sí. Hay algo que también se me queda, para que no se me quede en el tintero. Dale, la sensación de muerte o de pérdida, traspasándolo como ya a un humano, ¿cierto? En la pérdida de alguien querido. No es que nosotros suframos por el hecho de que la persona no está. Porque finalmente nosotros estamos como añorando o deseando en que esa persona a mí me entregaba algo, ¿cierto? Y que finalmente el deseo, ¿cierto?, de que yo estoy perdiendo eso que me entregaba, es lo que finalmente va produciendo un dolor muy, muy importante y significativo en las personas. Que va más allá de la imagen, sino que esa imagen a mí me entregaba algo. Y eso es el sentimiento de pérdida finalmente. Esa devolución de sentimiento cuando yo llegaba al lugar y hacía la pregunta, cuando pasaba y estaba ahí. Claro. Yo sé que con esto voy a armar un revuelo tremendo. Voy a armar un revuelo pero tremendo. Pero así que vamos a meter la revuelo entonces. Este tema es más revuelo. Escuchen, miren, con esto más que nada quiero entrar porque si nos vamos a nivel psicológico, la mayoría de las personas reconocen como entre 4 o 5 fases. Sí. Bien, pero yo quiero que me cuentes cuántas fases son del duelo y acá vamos a dejar la escoba. Mira, yo encuentro que, porque yo comparto mucho con Simón con respecto al tema de ver como tan estructurado el proceso al punto de integrarlo como que pasa un mes y pasa esto, pasa otro mes y pasa esto otro. Claro. No, yo siento que los procesos de duelo tienen que ver con estados más generales y que tienen que ver, están muy enfocados con los estados emocionales de las propias personas. ¿Sí? O sea, entendiendo un poco cómo ese es el origen. Claro, uno parte en un estado de shock porque a veces no entiende qué es lo que está ocurriendo. No entiende por qué sucedió, por qué. Y ese estado de confusión acompañado de todo el condicionante social que hay alrededor, me refiero a familiares, ¿cierto? Seres que están como acompañando en este proceso, también producen confusión, ¿cierto? Pero ya después de eso, parte una etapa en la cual yo ya empiezo a tener como una especie como de resistencia a que realmente esta persona se fue. ¿Sí? Y ese estado de resistencia no me permite poder vivenciar el dolor como debería ser, sino que entra en un estado de confusión acompañado de lo anterior, que es como un shock. Pero ya es como que no quiero vivir esto, no puede ser. Una resistencia. Y posterior a eso vienen estados de ansiedad, ¿cierto? Y estados también de regulación emocional que van muy enfocados a los temas de ira, por ejemplo, de rabia, etcétera. Porque a mí, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo? Etcétera. Después parte otra etapa que tiene que ver mucho con el cansancio, ¿cierto? Exacto. El cansancio, porque la mente finalmente, con todo este desgaste que produce el fenómeno propiamente tal, tiene un cansancio, ¿cierto? Y se agota finalmente. Y ahí estamos muy proclives a poder producir ciertos estados depresivos. Estados depresivos, no depresión, que quede bien claro eso. Sí, claro. Estados depresivos que están muy ligados a la melancolía, ¿cierto? A la tristeza, etcétera. Pero ya después viene otra etapa que empieza a partir un poco el estado de compensación o el estado de ya ir entendiendo un poco el proceso. El ir entendiendo de que esta persona ya no está, ¿cierto? De que ya tengo que continuar un poco con mi vida, ya me tengo que anclar un poco al tema de mis funciones sociales, llámese funciones familiares, funciones laborales, etcétera. Y ya después viene un proceso de resignificación, en el cual... Antes que te me metas la significación, dame un segundito. Por supuesto, dale. Tengo algo importantísimo que decirles. Los invito a Luz Estelar, que te acompaña a transformar tu vida, a reconectar con tu poder personal. Descubre tu luz interior y vive el bienestar. Atención presencial en Concepción y también online. Síguenos en Instagram, @luzestelar.cl o en nuestra web www.luzestelar.cl. Luz Estelar reconecta con tu luz que habita en ti. ¡Eso! Ahí estamos. Te voy a dejar ahí chiquitito antes de que te me sigas. Lucho. Antes que sigamos con las chistes y todo.
¿Cómo fue encarar, porque yo sé que tú tuviste una vida con tu papá, además de ser hijo, también fuiste partner de escenario, trascendiste al lado de él, tuvieron 12 años de tocar juntos, sí. Después llegó lo de tu mamá. ¿Cómo trascendiste esos momentos? Bueno, mira, es que para mí, digamos, la vida normal fue compartir escenarios, bambalinas, porque mi mamá también cantaba. Ajá. Entonces yo también la acompañaba, era su asistente artístico y después fui el asistente artístico de los caporales hasta que falleció el caporal chico. Entonces ahí se me produjo, digamos, la primera confusión a mí porque yo no aceptaba que los caporales no existieran, porque yo nací con ellos. Entonces, con los caporales. De repente se acababa parte de mi historia. Y yo veía a mi papá tan deprimido, tan bajoneado, con tanta tristeza, que yo ya estaba metido, digamos, como humorista solo, y le dije yo, mira, yo le voy a poner pausa a mi carrera y voy a unirme contigo porque mi papá tenía compromisos firmados en Bolivia, en Australia, y todo, inclusive cuando falleció el caporal chico lo llamaban de Perú, por teléfono, muchas creencias. Y yo le dije, yo me uno contigo y hagamos esto para que salvemos los compromisos adquiridos. Y mi papá, con un dejo de duda, me dijo, bueno, ensayemos primero a ver cómo sale. Claro. Y salió la primera la cuestión, po. Qué bueno. Y claro, entonces, para mí fue, en ese caso, digamos, mi papá fue mi papá, fue mi maestro, fue mi compañero, fue mi amigo, fue mi consejero, o sea, fue todo. Fue mi partner artístico, todo, porque yo lo vi como artista, lo vi como compañero artístico, lo vi como hijo. Entonces, para mí la pérdida de él fue... O sea, todavía no lo supero, pero con filosofía, con espiritualidad, ¿cachai? Con el tiempo, porque mi papá ya se fue hace 16 años. Aprendiste a trascender dentro del duelo. Sí. Yo tengo una visión bien personal de la muerte, porque para mí la muerte es el regreso al hogar. Bien. Entonces yo sé que él está en su casa y está muy pendiente de lo que yo hago, y yo me encomiendo a él y a mi mamá. Mi abuelita era un ángel, entonces yo, como estoy metido en estas cosas hace tiempo, entonces yo sé que ellos están mejor que uno. Perfecto. Aquí en la Tierra estamos mucho más para la catástrofe que lo que están ellos allá arriba. Entonces, si bien es cierto, ellos están más preocupados que yo de ellos. Exacto, eso me parece. ¿Qué opinas, Simón, con lo que dijo Lucho, el volver al hogar? Totalmente, lo que estábamos hablando antes también de esta visión de que la muerte es esta transformación que nos lleva a conectarnos con nuestra verdadera esencia, y que lo que estamos viviendo acá es un gran aprendizaje. Como hay un libro de la... ¿Cómo se llama la de la glándula pineal? La Fresia Castro. La Fresia Castro, que dice, creo que se llama Estamos todos muertos, o ¿y si estamos todos muertos? Que también plantea así como, ¿quién te dice que esto que estamos viviendo acá no es la muerte, y después el nacimiento y la transformación? Que eso es lo que me hace más sentido a mí, como dices tú, de que me encantó, volver al hogar. Mira, yo he pensado hartas veces ya dentro de cuando uno ya pasa los corchetes, la mitad del libro. Corchetes, la mitad. Entonces uno empieza a reflexionar en base a las metas que uno se ha forjado desde que es niño hasta entonces. Y resulta que yo he reflexionado y he sacado como conclusión de que yo podría irme conforme. Si yo me fuera hoy, ¿cachai? Sí. Yo podría irme conforme, porque si bien es cierto, yo, de todo el medio humorístico de mi generación, yo fui el único que no fue a Viña. Perfecto. El único. Entonces diría que es la única cosa que no hice. Me faltó, pero como está el medio ahora, no me interesa mucho. Tampoco. Y es lo único. Lo pudiste soltar. Claro. O sea, yo ya no estoy ni ahí con eso, ¿cachai? Pero hice programas de televisión, programas de radio, festivales de todo Chile, estelares. Entonces, estoy súper conforme con los dones, porque yo heredé los dones de mi mamá, musicales, y los dones humorísticos de mi papá, y los he sabido desarrollar en el tiempo. La gente tiene un buen recuerdo de mí, me saluda cariñosamente. Entonces, a la edad que tengo yo, que tengo 59 años, pienso que podría irme feliz, conforme, y lo único que le pido a Dios es que el proceso, porque uno tiene más miedo al cómo morir que al morirse, que el proceso sea llevadero y cortito.
Pucha, ahí tiró como 5 temas de los que me gustaría. Sí, todos hablarme. juntos, no te me vayas No sé si- Luchito. no sé si se puede. Escúchenme, primero les quiero recordar nuestros teléfonos al más 569 22 43 39 18 y nuestro mail al contacto @teolístico.cl. Nos acaba de llegar un WhatsApp, denme un segundito. A ver. Sí, acá tengo, esperen. Pregunta la señorita Magdalena, bien, de Punta Arenas. Un beso a Punta Arenas, un abrazo, nos Punta están viendo de Arenas, tan yeah. lejos. Va quedando otra cosa. Besito. Nos pregunta Magdalena, ¿existe realmente la muerte desde el punto de vista espiritual? ¿Y para dónde vamos a cruzar este velo? José Miguel, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que con respecto de si nosotros nos vamos a otra dimensión, yo creo mucho en eso y yo comparto mucho con Simón en ese aspecto. Yo siento que nosotros trascendimos. Sí, por supuesto. Tenemos un efecto de trascendencia en el sentido espiritual. Porque uno después empieza a tener cierta sensibilidad, a poder notar cierta energía, ¿cierto? Que a veces nos permiten conectarnos con nuestros ancestros también. De muchas formas, ¿cierto? Desde el punto de vista conductual, ¿cierto? Desde el punto de vista emocional. Y a veces cuando existen ciertos símbolos que me conectan con esa persona, a mí me hacen producir estados de conexión a nivel emocional. Y eso también tiene como un valor muy energético también. Entonces, por eso yo decía siempre, no es tan solo la imagen de la persona, sino que es lo que a mí me conectaba a esa persona. Ese es el estado de pérdida finalmente, creo Exacto, yo. y esta trascendencia en donde por ahí uno siente un aroma y se traslada Claro, al momento por donde, supuesto. por ejemplo, Totalmente. recordabas que el perfume de tu abuelita y demás. Por supuesto, por eso cuando nosotros a veces comemos una cazuela y sentimos, Sí, ¿cierto? El papá olor, zamorano. la sensación y todo, claro. Y nos hace recordar, nos hace recordar personas muy significativas que fueron en nuestras vidas también. Entonces, ese es el símbolo que va quedando finalmente, más allá de lo superficial y lo concreto que es la persona. La persona en sí. Sí. Imagínate yo que, perdona, Sí. que yo veo a mi papá en YouTube. Siempre, Exactamente, po, todo el incluso tiempo está ahí. Hay canciones de mi mamá también, entonces. ¿Y te produce algo, claro, no? claro, porque Sí, po. yo no he perdido el contacto con ellos. Claro. Yo los veo todos los días, yo los echo de menos y los veo. Totalmente. Exacto, me falta tener el teléfono nomás. El teléfono, contactarlo. Claro. Simón, ¿tú qué crees? ¿Para Bueno, dónde lo- vamos cuando cruzamos el velo? Lo que te decía antes, para mí somos almas encarnadas en cuerpos y estas almas, aunque ya en vida, yo siento que ya estamos viviendo en varios planos al mismo tiempo, pero Varias una vez que, dimensiones. claro, una vez que soltamos el cuerpo nos vamos a este otro lugar que nunca nadie va a saber Claro, qué claro. es y cómo es hasta que se muera, pero yo siento que sí, que nos vamos a otro plano trascendente y también creo en la reencarnación. Ah, sí, pues. Ahora igual para los más escépticos que no creen en eso, igual somos energía, la ciencia ya demostró que somos energía, que la Todo energía, energía. No se crea ni se destruye, solo se Claro. transforma, entonces lo que ahora me mueve a mí o que está haciendo que estemos acá hablando, después va a salir y va a ser parte del universo y al final eso es lo... Me encantó. En eso creo. Me encantó. Hay un ejemplo bien Eso te iba a preguntar didáctico. sobre la reencarnación. Sí, sí, porque es como, yo siempre he clasificado desde hace años, que es como que somos un auto nosotros. ¿cachai? Totalmente. Es un auto Sí. que tú lo compráis 0 kilómetros y la cuestión funciona, pero después. po. Tiquitaca. Claro, y tú te creéis la muerte dentro. po. ¿Ah? Y después cuando va pasando el tiempo, después empiezan a aflorar las panas, ¿cachai? Hasta que lo vendes. Y cuando te lo compran, tú te bajas del auto. Y ahí queda el auto. Ya está. Y si no lo compra nadie, el auto se deteriora y se convierte en polvo y se hace Se chatarra. Y chatarra, y no En queda, chatarra. y no Y queda ahí más quedó. nada. Pero sin embargo, cuando tú lo usaste y estaba ahí dentro, tú lo imponías tu energía y lo llevabas ahí a donde tú A donde querías. tú querías. Y lo lucías y lo mostrabas y todo eso. Me encantó, Luchito, ¿Cachai? la metáfora. Entonces, Me encantó. Somos como un auto. Oye, Me encantó la metáfora. Perdón Sí. que retroceda, pero es que Lucho ha tirado muchos temas buenos. Dijo, bueno, primero dijo, cuando le preguntaste por el duelo del papá, dijo Sí. todavía es algo que no he podido superar, que hablamos mucho en ese término, y para mí el duelo no es algo que se supera. Se trasciende dentro del duelo. Claro, el duelo es todos los días, es Claro, parte de tu vida, permanente, es sí. permanente, y eso no es como para decirle a la gente la vida es una condena donde uno vive en duelo, sino que el duelo es un lugar que uno tiene todos los días donde puede, al que puede
asistir, al que puede acudir, al que puede volver cada día a ver cuáles son las cosas que tienes pendientes en tu trabajo personal, cuáles son las heridas que no tienes sanadas. El duelo es este espacio que se abre a través de la muerte, pero que todos los días te da esta oportunidad de ir, de mirar en tu profundidad, de saber quién eres a propósito y qué es lo que tienes que trabajar. Sí. Me encantó. A propósito de eso, ¿cómo podemos ayudar a las personas que están trascendiendo esta etapa del duelo? Mira, para poder segundos complementar lo que dice Simón, son muchas cosas yo siento que claro, que finalmente uno después tiene que empezar a tener una transformación en el sentido de homenajear, ¿cierto? Ya no es un estado emocional ligado al dolor y al sufrimiento y al estar ahí en el suelo, sino que el recuerdo, pero ese recuerdo que va como aflorando estados emocionales positivos. O sea, yo tengo el primer aniversario, por ejemplo, de los fallecidos, de la persona fallecida, yo tengo que recordarlo, ¿cierto? Pero ese recuerdo no es tan solo ligado al tema de la alegría eufórica, sino que también tiene que tener un espacio de melancolía, ¿cierto? Porque finalmente es la conexión que yo voy teniendo con esa persona. Y el olvido es un absurdo, vivir ¿cierto? cada una de esas emociones. Claro, vivir cada una de esas emociones. Y quería llegar justo a eso porque las personas piensan que el soltar es como olvidar. No. Claro, no. Uno tiene siempre yo recomiendo encontrar el espacio, validar, ¿cierto? En el cual lo que me está ocurriendo a mí. Y no como algo destructivo, porque a veces nosotros nos escapamos como del no vivir el dolor, lo tenemos como arraigado culturalmente, pero nosotros sí tenemos que vivir un poco el dolor, no desde el masoquismo, ojo, sino que desde la lectura propia que tenemos de nuestra propia estructura emocional, que tiene que ver con, somos nosotros somos esto. Vuelve a tu centro. Vuelve a tu centro, y vivir esa etapa, ¿cierto? Permite en que estos estados emocionales no se conviertan en basuras mentales. Exacto. Y estas basuras mentales finalmente empiezan a tener mucho efecto en nuestro funcionamiento y empiezan a verse involucrados la función familiar, ¿cierto? La función laboral, la función social, y ahí es cuando estamos un poco mal. Pero yo recomiendo, ¿cierto? Eso como tip. ¿Qué le podemos recomendar a la gente en casa? Vivir y validar lo que nos está ocurriendo con respecto al fallecimiento, ¿cierto? ¿Para qué? Para que después la mente no produzca esta resistencia o estas represiones, porque la represión finalmente, si se va acumulando, explota. Y cuando explota, ¿qué es lo que ocurre? Síntomas, enfermedad. Oye, es un factor psicosomático. Pero ahí finalmente también yo creo que están los difuntos desde el más allá, desde la otra dimensión u otro plano, como le quieran decir, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado 2 veces que en el velorio tú recibes manifestaciones, ¿cachai? Que son insólitas, y uno de repente reflexiona con extrañeza y dice, oh, esto es mi papá. Totalmente. O esta es la señora de mi papá. O sea, gente querida que está y viene como a dar calma. Sí. ¿Cachai? Yo una vez vi una gatita que se acostó justo en el lugar donde dormía la señora de mi papá y se acostó pasiblemente y todo. Y en mi casa nunca hubo gato, po. Claro. ¿Cachai? Y sabes que no la queríamos despertar, la mirábamos y te irradiaba una paz. Y eso es un mensaje de ellos. Pero eso también es lo bonito, porque la muerte, el sufrimiento, ese momento tan profundo, también son los que te desarman de todas estas armaduras, todos estos velos que nos ponemos. Y nos permiten mirar y conectar más con esas cosas, claro, ¿no? Y te dejan más despierto. Sí, entonces, por eso te das cuenta de la gatita que se fue a acostar, o del mensaje que te llega. En el día a día, cuando uno está desconectado de eso, no lo ve. Está cerrado. No eso. Y está entretenidísimo, buenísimo el programa. Pero antes que todo quiero agradecerle a la gente que nos está viendo y contarles que si necesitan ayuda, en Equilibrio Natural tenemos un método innovador que reúne lo mejor de la medicina natural y la medicina china para ayudar a recuperar tu calidad de vida. Este método reúne lo mejor del Reiki, el biomagnetismo y la acupuntura. Puedes encontrarnos en Facebook como Equilibrio Natural y en Instagram como Equilibrio Natural Chile. ¡Pum! ¡Eso! También contarle, ¿te gusta el té de Lucho? Vamos con todo. Deja que nuestros masajes te lleven a un estado de conexión total con tu cuerpo, mente y espíritu mediante tu propia respiración consciente. En Corianca vivimos en modo automático y en Corianca te enseñamos a respirar conscientemente. Un abrazo para Eve.
Hola, soy Paula Sangüesa, rectora de Escuela Ser Holístico, la única escuela holística acreditada por SENS en Chile y pionera en la implementación de inglés para el terapeuta. Con nosotros puedes formarte en diferentes disciplinas tales como terapeuta holístico, masoterapia clínica, naturopatía, terapeuta reiki, terapeuta floral, método Bach, entre otros. Si tienes alguna duda, puedes ingresar a www.escuelaserholístico.cl. Ahí puedes pinchar el botón de WhatsApp y resolveremos todas las dudas que tú tengas. En Escuela Ser Holístico somos líderes en la formación de terapeutas. Atrévete a descubrir la mejor versión de ti mismo. Estamos ubicados en el corazón de Providencia, Eliodoro Yáñez 2281, matrículas abiertas este 2024. ¡Te esperamos! Hoy volvimos de esta pausa, está tan interesante el tema que estamos tratando. Estamos acá con Simón Engel, con José Miguel Peña, con nuestro querido amigo Lucho Arenas. Pero antes que todo quiero comentarles algo importantísimo. Doctora Isidora Leiva Ramos, mi querida amiga, especialista en armonización orofacial, preocupada de mantener la naturalidad con enfoque preventivo, toxinas butolínicas, bioestimuladores, hilos tensores, revitalizadores y rellenos con ácido hialurónico. Contáctanos a nuestro Instagram, @doctora.isidora.lr. Doctora Isidora Leiva Ramos, especialista en armonización orofacial. Muy bien. Bravo. Siempre es importante seguir con la belleza, chicos, pero antes de que sigamos con todo esto, sí, nos llegó un correíto que me voy a tener que ir, deme un segundito, porque nos escribió la señorita María Cristina Vera desde Temuco. Abrazo, ¿cómo está el sur? Abrazo a Temuco. ¿Hace frío por Temuco? Pucha. Y nos pregunta, ¿de qué depende desde el punto de vista religioso que una vez fallecida la persona, ésta sea enterrada o cremada? Simón. Sí, es una pregunta. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. La religión ha condicionado mucho el tema de cómo nos enterramos a lo largo de la historia. Ajá. Hoy día hay religiones que antes tenían prohibida la cremación por un tema del cuerpo como algo sagrado, que el fuego puede afectar el tema del alma, la trascendencia, etc. La religión católica, por ejemplo, tenía prohibida la cremación hasta que se dieron cuenta que igual es un negocio. Y se aprobó, y a partir de ahí entonces la religión católica se hizo cargo, en el fondo, igual como se hacía cargo de los cementerios y los funerales, se hizo cargo también de la cremación en ese momento. Bien. Hoy día las religiones que no aceptan la cremación son la musulmana y el judaísmo. Bien. Y las demás, en todos lados, la cremación está creciendo a un nivel exponencial en el mundo en general. Se está transformando también, más allá de lo religioso y lo espiritual, en una alternativa más práctica. Por un lado, porque ya no hay espacio para tantos cementerios, porque los cementerios se transformaron en un negocio inmobiliario. Y están ocupando un espacio que se podría ocupar en cosas mucho más importantes hoy día. Y la cremación además se paga una vez y no estás pagando pagando el arriendo de todo. Esta cuota de perpetuidad y todo eso. Quiero quedar con eso, Simón. ¿Qué opinas tú, José Miguel, sobre esta pregunta que nos hace la señorita María Cristina? ¿Con respecto a qué? Con respecto al punto de vista religioso, si, pucha, ya fallecida la persona, ¿es cremada o enterrada? Yo siento que las porque personas el más allá, no es entierro. Claro, pero más allá de quizás una filosofía que pueda tener cada persona y que es respetable, yo siento que también hay que respetar el deseo del difunto, ¿cierto? Porque antes de siempre se expresa de alguna u otra forma qué es lo que quiere él o ella. ¿Qué quiere como legado? Como legado, ¿cierto? Ajá, me gusta. Entonces, en ese aspecto yo encuentro que también hay que ser respetuoso con eso, independiente de que, claro, existen condicionantes, como decía Simón, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de que, y no quiero tampoco ser prejuicioso con el tema de la religión, pero el cristianismo ha tenido muchos condicionantes muy rígidos, que no nos han permitido poder visualizar estos temas con una entrada un poquitito más, más liviana, más productiva, más
más necesaria, ¿cierto? Más nutriente. Más nutriente y no tan escéptica, claro, no tan alejado como el tema. Vida o muerte. Vida o muerte. Si no poder conectar esas dos cosas. Claro, porque el deseo de las personas también es importante. Por ejemplo, a mí me gustaría que me donen a una universidad. Me contaste. Para la ciencia. Para la ciencia. Para la ciencia. Lo que sirva. Lo que quede bueno. Lo que quede bueno, donar, ¿cierto? Y claro, y yo como no soy una persona religiosa cristiana, totalmente, ¿cierto? No me gustaría que a mí estuviese un sacerdote dándome la partida. Perfecto. A mí me gustaría que mis seres queridos dieran la partida, ¿cierto? Y claro, y eso finalmente, el pase. Claro, me den como el pase. Hoy día cada vez menos la religión es la que dicta el tema. Luchito, ahí hay una diferencia, perdón, porque yo pienso, por lo menos personal, cuéntame. Yo creo mucho en Dios. ¿Cachai? Soy bautizado católico, pero no profeso la religión católica, pero sí soy cristiano. Entonces yo creo que un funeral cristiano no implica un sacerdote. Bien. ¿Cachai? Porque la fuerza crística es una fuerza. Claro. Y eso es en base a lo que uno cree. Entonces yo creo que es como el amigo que le dijo al otro, oye, te lo juro por las cenizas de mi abuela. Le dijo, ¿está muerta tu abuelita? No, pero fuma, güey. ¡No! Vamos, Luchito, cuéntame. Estoy muy enamorado de la cholita Joaquina. Tiene su cuerpo torneado y su mirar me fascina. El otro día en su casa el amor le declaré y el padre muy enojado me sacó de un puntapié. Afuera, la risa que me da la cara de José. Que larga la nariz. Un joven feliz soñaba, estaba desesperado, con un tremendo chorizo en la boca atravesado. Pero cuando despertó de esta pesadilla ingrata, se encontró todo doblado y mordiéndose una pata. ¡Qué risa que me da! La cara de José. ¡Qué larga la nariz! Me encantó Luchito, me encantó Luchito. Es para extender un poco. Terapia no, pero a un tema tan complejo siempre es bueno meterle un poco de humor para también distender y generar estas endorfinas, serotoninas, dopaminas que nos ayudan también a tener sobrellevar estos momentos, sobrellevar estos momentos de tensión, claro, y que nos traen todo esto. Escuchen, en cuanto a la pregunta que nos hizo la señorita María Cristina Vera desde Temuco, yo le quería preguntar a Simón, ¿de dónde nace este sentido, esta visualización para el trabajo de ánforas.cl? Bueno, fue en un momento de la vida en que estaba empezando a encontrarme con mi trabajo personal y la conexión. Y como todo en la vida, cuando uno, lo que hablábamos antes, cuando uno se empieza a conectar con eso, empieza a mirar o la vida te va guiando de alguna manera y uno va tomando esas oportunidades. Vender ánforas para mí nunca fue una posibilidad, no lo había pensado nunca, era algo muy extraño. Primera vez que veo yo algo que muy extraño. Me salí de la universidad para vender ánforas, ese fue un nivel de locura. En un momento en que este tema era mucho más tabú que es hoy. En que nadie tenía idea de lo que era la cremación, yo tampoco, no tenía idea ni siquiera que existía, era completamente ignorante en el tema. Pero cuando miré lo que existía, lo que había en Chile, la manera que se ofrecía, qué es lo que era una ánfora, cómo se ocupaba, cómo se le ofrecía a la gente y cómo eran estas ánforas que me estaban ofreciendo a mí vender también, dije, aquí hay una oportunidad maravillosa para hacer un clic, un cambio de paradigma, un cambio en todo sentido. Así que ahí surgió el tema de la ánfora hace casi 20 años y desde ahí se pudo generar una revolución en el tema, porque cuando yo partí había un solo modelo de ánfora en todo Chile que era de mala calidad, era feo, la gente no tenía opciones, se rompía si se caía. Y ahora hay opciones hasta para mascotas. Era simplemente un contenedor de ceniza. Y lo que logré con el tema de la ánfora es transformar el ánfora en un memorial, en algo que representa a tu ser querido, en algo que sea
que transforme un lugar de la casa en un lugar sagrado. Claro, claro. Recordar ese lugar, pasar, visualizarlo. En un objeto también que te conecte con algo más bello, que te ayude a celebrar la vida de tu ser querido y no solamente que mires una ánfora que está media oxidada y digas, ahí están las cenizas de mi papá o de mi hermano o de quien sea. Oye, ¿y las ánforas son de acceso masivo o digamos? Sí, bueno, hay de todo. Todo servicio de cremación incluye una ánfora. Ya. Incluye una ánfora desde básica hasta un poco menos básica en el fondo, pero la idea también, lo que pude lograr yo también fue que cualquier persona pudiera tener acceso a una ánfora linda y que le hiciera sentido y que pudiera elegir algo que se identifique con su ser querido. Me encantó. Qué bonito. Me encantó. En cuanto a lo que... Solo una cosa chica, porque el rubro funerario se aprovecha mucho de ese momento tan vulnerable, tan difícil de la gente. Entonces lo que yo quise venir a hacer fue, aquí tenés todas estas opciones y el precio es un precio justo que cualquier persona puede pagar en el fondo. Da lo mismo si eres de origen más humilde o eres el más millonario de Chile, puedes venir y comprar el ánfora que tú quieras, incluso si no tienes plata. A mucha gente se la regalo, pero la idea es que cualquiera pueda acceder. Tener Qué bueno. este objeto más de celebración de vida. Me encantó como un momento para encontrar y también generar un ritual al verlo. Totalmente. ¿Sí? En cuanto a la risa, que estábamos con la canción del Lucho, que he pegado ahí con la risa y todo, se estila mucho en los funerales contar anécdotas, contar chistes, bromear sobre diferentes situaciones de la vida del difunto. Cuéntame un poco de eso. Por supuesto, mira, dentro del fenómeno de los velorios, ¿cierto? Del funeral, quizás el funeral es un poco más silencioso porque es un momento solemne, claro. Más solemne, ¿cierto? Más de respeto, pero en los velorios ocurre en que hacemos reconocimientos desde lo positivo de la persona. Claro. ¿Cierto? Y reconocimientos que tienen que ver con cuál fue significativo también para cada una de las personas que estuvo ahí integrando el grupo. Claro, ¿qué nos dejó? Entonces, eso también es como un poco el reconocimiento desde lo positivo, y eso es algo muy importante. Y no ese reconocimiento torturador, ¿cierto? Del por qué no está, el por qué... Claro, que a pesar... Uno igual lo siente, y es válido que uno lo sienta, pero no es nutritivo quedarse solamente en eso. Claro. Porque la persona va más allá de eso, ¿cierto? Sino que va en las situaciones, en los momentos importantes que pudieron haber vivido juntos. Y cada persona que está ahí en el velorio tuvo una conexión particular con la persona que falleció finalmente. Y eso se produce también. Y eso también tiene como un acercamiento a la celebración igual. Totalmente, eso es lo que hablamos fuera del aire. Imagínate el funeral de un humorista. Puta, Cuando falleció el caporal Chico, estaban todos en el crematorio porque a él lo cremaron. Y de repente nació ahí, se filtró la idea de que el Chico va a donar su sombrero y su guitarra al templo votivo de Maipú. Ajá. Y salió Carlos Elo en esa época. Sí. Linda se va a ir la Virgen con el sombrero y la guitarra del Chico. Oye, y después estamos saliendo todos acongojados, obviamente, por el fallecimiento. Y yo tenía un auto en esa época que andaba medio mal de repuesto, de motor, po. Y voy saliendo del crematorio y había dos rejas, pero estaba una cerrada, o sea, había una sola salida. Y yo me quedo en pana en la salida del crematorio. Y toda la fila de atrás, po, de autos, de los deudos, po. Y yo me bajo y digo, oh, disculpe, compadre, me quedé en pana, pues. Salió en la cuarta, empiezo a empujar el auto, pues. Y lo empujo así todo, y todos de atrás con paciencia, esperando, ¿eh? Y yo estábamos en el crematorio y hasta que lo logro hacer para el lado. Y ahí oye, ya pasen de a poco. Y de atrás viene el pelado Meruane, weón, y Carlito Elo. Y baja la ventana y le dice, oye, Lucho, ¿por qué no aprovecháis de quemar el auto con el Chico? Chicos, está interesantísimo esto. Pero antes quiero recordarle nuestros teléfonos, más 569-2243-3918 y nuestro contacto @teholístico.cl. Antes que todo quiero contarles que nos llegó un WhatsApp, ¿sí? De Aida Núñez, de Maipú. Un beso para Maipú. Mi gente linda de Maipú, los quiere un montonazo. Y nos pregunta si la muerte es una transformación. ¿En qué nos transformamos
o es una metáfora para que suene más bonita la muerte? Saludos y muy bueno el programa de hoy. Ay, mi querida Aida, te voy a dejar ahí con la preguntita. Quédate en pantalla, porque primero quiero decirle que en Escuela Ser Holístico somos líderes en formación de terapeutas. Atrévete a descubrir la mejor versión de ti mismo, formando con amor en el corazón de Providencia. Matrículas abiertas, mayo-junio 2024. Para más información ingresa a www.escuelaserholístico.cl y contáctate con nosotros a Escuela Ser Holístico, líderes en formación de terapeutas. Impresionante, sientes que tu cuerpo no responde a tus pensamientos, estás siempre cansado, cansada, irritable o con emociones desbordadas. Te invito a liberarte de una manera natural en un rinconcito de Melipilla. Ahí encontrarás vibraciones, un encuentro con tu alma. Masoterapia, Reiki, biomagnetismo, constelaciones familiares son los elementos que te asegurarán encontrar tu potencial con tu terapeuta amiga Jessica Masca. Contáctate al +569 8967 5812 y disfruta la paz de conocer que da tu cuerpo físico y espiritual. Muchas gracias, Jessy. Vamos de nuevo a la pregunta que nos trajo Aida. Sí, totalmente, Maipú. Nos dice si la muerte es una transformación y en qué nos transformamos. ¿O es una metáfora para que suene más bonito el término de la muerte? Un saludo y está muy bueno el programa. Gracias, Aidita. Un besito. José Miguel, ¿qué piensas tú? Yo siento que, mira, producto de mi conocimiento y todo, yo creo mucho en esto, ¿sí? Desde lo psicológico. Sí, desde lo psicológico igual. Yo siento que también la transformación es parte del continuo de la vida misma. Siempre estamos en esa constante dinámica, ¿cierto? Y yo creo que sí, yo creo que puede existir una transformación, pero esa transformación siempre está como ligado al cómo somos nosotros finalmente. Perfecto. No creo que esa transformación no tenga nada que ver con nosotros. Bien. ¿Sí? Y el deseo, y a mí en lo personal, a mí me gustaría convertirme en un perro. Bien. Por ejemplo. Y en un perro callejero. Pero no es un quiltro. Un quiltro, un perro callejero. Digamos como que no es una romantización del término. No, para nada. Sencillamente una transformación. Sí, por el tema de la libertad, ¿cierto? Por el tema de la no dependencia, que son cosas que quizás yo internamente son muy valorables, ¿sí? En ese aspecto. No sé, no, es como que lo digo como solamente de pensar, simplemente. No tengo como el conocimiento como autoridad, ¿cierto? Claro, es que ese no es un tema de racional, de expertise. Sí, ¿no? Toda la razón. Antes de responderle la pregunta, ¿a quién? ¿Cómo se llama? Aida. Solo una colita de lo que estábamos hablando antes de los funerales, que lo que hablábamos también fuera del aire, que el funeral debería ser una celebración de la vida. Sí. Entonces, y la celebración de la vida, como hablaba también José Miguel, la vida tiene que incluir lo triste, pero también tiene que incluir la parte humorística, la anécdota, y traer al momento presente, hacer presente a esa persona que falleció y que todos los que estaban ahí en el fondo la vayan reconstruyendo. Y los legados que fue dejando. Esos legados van reconstruyendo. Que no necesariamente tiene que ser santificar a la persona y decir que era la más buena o qué sé yo, sino reconstruirla en su totalidad, y eso es muy bonito. Y con respecto a lo de la transformación, igual ya lo hemos hablado harto desde el punto de vista cuando uno fallece, pero también como hablaba José Miguel, la muerte te transforma en vida. Para mí la muerte es la gran maestra que te acompaña durante toda tu vida, y la oportunidad que te da el duelo, el sufrimiento, la pérdida y estar en contacto con la muerte es transformarte tú, transformar tu propio ser cada día. Entonces la muerte no es una metáfora. No es una metáfora. Es una parte del trabajo de esta transformación. Para mí es el gran trabajo, y como te digo, después nos podemos transformar en un perro, en un pajarito, o simplemente en la energía que mueve el universo, pero en vida te puedes transformar todos los días constantemente, porque la muerte es como una escultora que todos los días te va modelando, que tiene su cincel y que además te va haciendo cambiar de eje, cambiar la mirada. Entonces, cuando se muere mi mamá, yo estaba mirando para allá, y la muerte de mi mamá
me giró y me dejó mirando para allá. Claro. Entonces ahora veo a Luchito, antes no lo veía, sí, po. y veo todo lo que está detrás de Luchito. Claro. Entonces es una transformación muy profunda de todos los días. Además que yo creo que todos hemos experimentado la muerte más de una vez. Totalmente. ¿Cómo es eso, Lucho? En base a la reencarnación que decía Simón. Sí. ¿Cachai? Entonces, yo creo que los procesos encarnativos aquí en esta vida, digamos, hemos tenido varios. Entonces, lo que pasa es que no nos acordamos. Claro. Pero cuando llega el momento en los que hubo, como que uno lo siente. Sí. Entonces, No somos conscientes. Claro, claro. Y a uno lo que más le preocupa, yo pienso, es el bienestar de los que quedan. Me encantó. El dolor de los hijos. Me encantó y me de quiero los quedar nietos. con eso porque la reencarnación creo que es un temazo. Uf. Les quiero agradecer en casa a todos los que nos estuvieron viendo. Se nos fue el programa volando. Ya no La verdad que alcanzamos nada este más. tema... ¿Estamos listos? Estamos listos, Puta, fue un qué tema chévere. pero Se hace totalmente tan importante, se hace muy corto, lo vamos a dejar ahí porque vamos a dejar ese capítulo. Quiero, José Miguel, darte las gracias. ¿Nos querés Muchas contar gracias. algo más? Tenés un minutito. Yo creo que lo más importante cuando uno vive Claro. en los temas de duelo, no aislarse. Ujú. ¿Sí? No aislarse y siempre tratar de poder expresar. ¿Para qué? Para que ese estado emocional no se encapsule y no se convierta en una basura mental que puede ser muy perjudicial para nuestro estado de salud mental. Y abrirse a estos temas, por ejemplo, lo que decía Simón, que para mí en lo personal son reales, existen. Muchas gracias, José Miguel. Simón, un minutito. ¿Algo que Yo, decir? con respecto a algo que dijo Luchito, que dijo, estoy tranquilo, en el fondo estoy listo, me podría morir hoy día y estaría feliz. La invitación también del movimiento positivo a la muerte y mía Eso. es, con esto que te decía de tener a la muerte como maestra que te acompañe todos los días, es precisamente a eso, a vivir cada día como si fuera el último. Bien. Y eso te va a cambiar también tu manera de ver la vida, de entenderla, de verte a ti mismo, de entenderte a ti y va a ser una vida mucho más liviana y, De disfrutar y del donde todos los presente. días puedes hacer este ejercicio, claro, de disfrutar del presente y decir, si me fuera a morir mañana o en un ratito más, ¿qué me gustaría, qué tengo pendiente? O si simplemente me puedo morir tranquilo. Y eso es un Me ejercicio encanta. muy bonito. Me encanta. ¿Pueden hacer la entrega? Luchito, ¿me querés contar algo? No, decirle a la gente que lo que dice Simón y lo que dice JM, hacer un compilado y decir que la muerte para mí y para todos debería ser el regreso al hogar. Me encantó, Luchito, me encantó, me encantó. Antes de irme, quiero darte de regalo un Tedoya Wellness. Muchas bien. gracias. Es riquísimo. Sí, y me caballito encanta. de madera. Bueno. ¿Sí? A ese lo puedes abrir sin ningún A problema. ver. Porque ahí te vas a encontrar con algo tremendo. Oh, Mira, lindo. sácalo, muéstralo. Si tienes para quien regalárselo. Sí, tengo... Uno para cada uno. Toma, mira. Tengo 4 hijos y 3 chiquititos, así que... Mira, qué hermosura. Entonces, le pegamos entonces. Eso. Muy bien. Vamos a un ser encanto. clientes. Un encanto. Muchas gracias a los invitados. Gracias Muchas gracias a a ti. ustedes. Nos despedimos. Muy bien. Un beso en casa, que estén muy bien. Un beso a la Pauli, que se mejore y espero tenerla de nuevo. Gracias, Gustavo. Chau, chau. Gracias a Chau, ustedes. chau, Gracias chau. al equipo técnico. Chau, Gracias a los Paulita. camarógrafos. Chau, Chau, chau. Con el patrocinio de Dirección de Vinculación con el Medio, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, Escuela de Puericultura y Obstetricia de la Universidad de Santiago de Chile y el alto auspicio de Escuela Ser Holístico, líderes en formación de terapeutas, Tedoya, mente, cuerpo y alma, Global English, el inglés a un clic de distancia, y Clínica Doctora Isidora Leiva Ramos, salud y belleza en el corazón de Las Condes. Presentaron Te Holístico.